Necesitamos una revolución de las energías renovables, no un resurgimiento autodestructivo de los combustibles fósiles, dijo Guterres en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. La lucha contra la crisis climática es uno de los ejes de este programa y el diplomático portugués insistió en que todas las empresas, incluidas las petroleras, las de gas y de carbón, deben cumplir con las metas establecidas. En ese sentido, dijo que las compañías que no sean capaces de establecer un compromiso creíble hacia la neutralidad del carbono, con objetivos claros para 2025 y 2030, deberían dejar de operar. En las últimas semanas se han conocido beneficios multimillonarios récord de las empresas petroleras y otras empresas de combustibles fósiles que se han visto enormemente beneficiadas por el encarecimiento de la energía, consecuencia de la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por muchos países. La ola de frío polar deja récords al noreste de Estados Unidos. La ola de frío polar procedente de Canadá dejó marcas récord en el noreste de Estados Unidos durante los días 3 y 4 de febrero del presente año, pero la Agencia Nacional de Meteorología ya espera una rápida moderación de las temperaturas para estos próximos días. El punto más alto de la región, Mount Washington, New Hampshire, registró el 3 de febrero una sensación térmica nunca vista de menos de 78 grados Celsius a causa de las bajas temperaturas y los vientos gélidos que han tenido en alerta a los estados de la región, según el diario The Washington Post. Entre las marcas alcanzadas, el sábado pasado las ciudades de Boston, Massachusetts y Providence, Rhode Island, bajaron a 23 y 22 grados Celsius bajo cero, respectivamente, superando récords de hace más de un siglo. En la ciudad de Nueva York, las temperaturas se situaron la madrugada del 4 de febrero en unos 15 grados Celsius bajo cero. Los virulentos incendios de Chile han causado hasta ayer martes 26 personas fallecidas, destruido más de 1 millar de viviendas y arrasado más de 300.000 hectáreas. El fuego, que mantiene 280 focos activos, está afectando a 5 regiones del centro y del sur de Chile, pero las más golpeadas son Biobío, la Araucanía y el Ñuble, zonas de intensa actividad agrícola y forestal. Por ello, numerosas brigadas especializadas de países como Estados Unidos, España, México, Argentina, están actuando con equipos de alta tecnología como el TEN Tanker, el avión cisterna disponible más grande del mundo, con capacidad para 36.000 litros. Frente a esta enorme desgracia, se han alzado voces condenando el subsidio que otorga el Estado chileno a favor de las grandes empresas forestales y que, incluso en caso de incendio, las empresas forestales son compensadas o indemnizadas. Las denuncias no quedan ahí, ya que estando los precios de la madera muy bajos, es más conveniente para las empresas incendiar los bosques y recibir las indemnizaciones que son más que jugosas. Es decir, los empresarios jamás pierden. Por ello, muchas organizaciones están pidiendo al gobierno chileno que se derogue la ley de subsidios a favor de las grandes empresas forestales. Mientras tanto, las 300.000 hectáreas incendiadas muestran imágenes de terror. Más de la tercera parte de las especies y los ecosistemas en Estados Unidos se están extinguiendo más rápido que en cualquier periodo de la historia humana, advirtió anteayer lunes la organización científica Nature Serve con sede en Washington, D.C. Esto se debe a que muchas áreas protegidas dan prioridad a paisajes de relevancia cultural en vez de enfocarse en la biodiversidad amenazada, y porque la mayoría de las especies y los ecosistemas en riesgo están insuficientemente protegidos contra el declive mayor. Un ejemplo que señala el informe es de los animales polinizadores, en particular las abejas, que enfrentan una amenaza grave y entre los cuales el 37% de las especies están clasificadas como en riesgo. A medida que los glaciares se derriten y vierten cantidades masivas de agua en los lagos cercanos, 15 millones de personas en todo el mundo viven bajo la amenaza de una repentina y mortal inundación, según una reciente investigación. Más de la mitad de los que viven a la sombra del desastre llamado inundaciones repentinas de lagos glaciares se encuentran en solo 4 países: India, Pakistán, Perú y China, según un estudio publicado ayer martes en Nature Communications. El estudio encontró que la región más expuesta a estos estallidos es High Mountains Asia, que incluye Nepal, Pakistán y Kazajistán.
pero también se considera la región de los Andes, incluidos Perú y Bolivia, como una de las más preocupantes, tomando en cuenta la poca investigación que se ha realizado en el área. El estudio señala que durante las últimas 2 décadas los glaciares de los Andes se han derretido rápidamente como resultado de la crisis climática, creando enormes lagos glaciares a su paso y aumentando la amenaza de inundaciones repentinas. Antes de seguir desarrollando las noticias, vayamos un pequeño corte y estamos de vuelta en Planeta Vivo. Bien, continuando con las noticias del segmento de hoy, otra de los sucesos catastróficos que ocurrió esta semana fue el terremoto en Turquía y Siria. En relación al terremoto de magnitud de 7,8 que sacudió Turquía en las primeras horas del día lunes, vayamos a ver un pequeño informe sobre lo que fue este terremoto. Esas fueron las terribles imágenes que pudimos ver, que nos hacen sentir lo que pasó en esa terrible catástrofe. Y también tenemos que decir y poner en claro algunas predicciones que se acostumbran a hacer en ciertos medios de comunicación, y ante eso es bueno decir que predecir terremotos es un tema muy delicado para los científicos. Sin embargo, durante mucho tiempo, muchos chamanes, astrólogos, pseudocientíficos se atreven a predecir terremotos, incluso con fechas incluidas. Los científicos sí pueden decir dónde podrían ocurrir los terremotos, pero usando registros históricos y mediciones geológicas. Eso se puede resaltar las zonas sísmicas, y también nos pueden decir qué tipos de magnitudes de los temblores podríamos enfrentar. Pero ¿cuándo ocurrirán los terremotos? Eso los científicos todavía no pueden pronosticar y mucho menos asegurar. Por nuestra parte, lo que debemos hacer es cumplir con los simulacros que se proponen, que nos dan de defensa civil, y también mucho más sabiendo que nuestro país es altamente sísmico debido a estas 2 placas de Nazca y sudamericana que tenemos y que estamos justamente en esta cinta este cinturón de fuego. Y también cabe resaltar que los terremotos no tienen relación alguna con el cambio climático ni el calentamiento global. Así que para aclarar esos puntos también. Y a pesar de todo, en Alemania, la lucha contra la expansión de la enorme mina de lignito, que es el carbón más contaminante, sigue a cargo de las organizaciones ambientalistas como el Sindicato del Medio Ambiente de Alemania, que es una organización compuesta principalmente por obreros. Veamos el siguiente informe al respecto.
La histórica resistencia para impedir la ampliación de la mina de carbón que afecta la existencia del pueblo de Lützerath en Alemania se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el cambio climático, pero también ha puesto en tela de juicio la violencia de la policía alemana. En efecto, el 15 de enero próximo pasado, miles de personas se manifestaron en contra del derrumbamiento del pueblo de Lützerath. La multitud de cerca de 40.000 personas llegó muy cerca a la mina que necesita hacer desaparecer el pueblo de Lützerath. La gran mayoría de manifestantes avanzó temerariamente hasta llegar al borde de la mina a cielo abierto, algo altamente peligroso. Pero también otros miles de manifestantes se dirigieron al pueblo de Lützerath, que estaba resguardado por la policía, que reaccionó haciéndolos retroceder con camiones cisternas, perros y gas lacrimógeno. Este enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policiales ha abierto un debate muy serio sobre la violencia policial en Alemania. A algunos carros de la policía les desinflaron las llantas y los espejos retrovisores fueron quebrados. Así, los manifestantes alemanes expresaron su desobediencia civil para dificultar a la policía la protección de los intereses de la empresa RWE, dueña de la mina de carbón. Según reportó la policía, su reacción se debió a que algunos de los activistas les lanzaron fuegos pirotécnicos y piedras. Sin embargo, hay que destacar que la policía no recurrió al uso de armas de fuego, porque tampoco las usan, ni menos se hizo presente el ejército alemán. 0 personas heridas, 0 personas muertas. Amainada la gresca, la ecologista sueca Greta Thunberg dijo en su discurso que el acuerdo entre el gobierno alemán y la empresa energética RWE para la expansión de la mina es una vergüenza. Además, recordó que la lucha de Lützerath representa también la lucha contra el cambio climático en todo el mundo. Pero mientras los manifestantes exigían una moratoria y una reevaluación del caso, continuaba la demolición del pueblo cuyos habitantes son mayormente agricultores. Todo indica que pronto, a pesar de la condena mundial, se dará paso a una de las minas de cielo abierto más grandes y más contaminantes de Europa. Esa es una de las grandes luchas que están librando los amigos, los hermanos del occidente en Alemania. Y por nuestro lado también en Perú, algo que ha venido pasando estos últimos días y que todavía sigue viéndose que esto pasará en muchos otros distritos y provincias más del Perú, son los huaicos en Arequipa por los deslizamientos. La caída de huaicos e incremento del caudal de los ríos Ocoña y Majes ha ocasionado graves daños en Arequipa. Las constantes precipitaciones pluviales en Arequipa provocaron el deslizamiento de huaicos que dejaron como resultado 15 personas fallecidas y al menos 5 personas desaparecidas en la provincia de Secocha y por supuesto miles de damnificados. Se teme que haya más personas sepultadas. El daño es mayor en las localidades de Mixqui, Secocha, Huasqui y San Martín, que albergan explotaciones mineras. Las autoridades de la defensa civil están advirtiendo que otras 6 provincias arequipeñas están en emergencia por las tormentas eléctricas acompañadas de torrenciales lluvias que siguen provocando huaicos y desgracias personales. Se registró el incremento del caudal del río Huallaga también en el distrito de La Morada, el departamento de Huánuco. Vayamos a ver el pequeño informe sobre los huaicos en Arequipa.
frío. Viene otro fuerte ya. Viene fuerte ahora sí. Puta. INDECI también reportó que Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Ucayali también se encuentran en alerta roja. Así que estamos avisados y esperemos que no tengamos más muertes. Y justamente hablando sobre esto, sobre los huaicos y estos desastres naturales que vienen ocurriendo, ¿sabían ustedes que más de 60.000 peruanos se han mudado por causa del cambio climático? Vayamos con las imágenes mientras les voy de qué se trata esto. Y es que entre el 2018 y 2019, más de 600.000 peruanos tuvieron que desplazarse por algunos de los efectos extremos del clima. Hay señales de que su vulnerabilidad climática empeorará. Pero ¿cuáles son estas catástrofes naturales que están obligando a las personas a dejar su lugar de origen? Hace ya unos años, cuando se hablaba de migración, se asociaba con problemas sociales, con conflictos bélicos o con la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Pero hoy es cada vez más común hablar de migración climática, es decir, el flujo de personas que se desplazan de un lugar a otro debido al cambio climático y que este ha hecho prácticamente imposible su subsistencia en sus lugares de origen. Este ha sido el caso de miles de peruanos que en los últimos años han tenido que abandonar sus hogares, ya sea fuera o dentro del Perú, a consecuencia de fenómenos climáticos. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos reportó que solamente entre 2018 y 2019 fueron 656.000 peruanos y peruanas que se vieron obligados a desplazarse por catástrofes naturales, y estima que en las próximas décadas serán muchas más si el aumento de la temperatura sigue en ascenso. Un reporte publicado en 2021 por la Organización Internacional para las Migraciones y titulado como Cambio Climático y Migraciones en el Perú, afirma que en la actualidad la mitad del territorio nacional peruano es susceptible a sufrir peligros recurrentes. Una tercera parte de la población vive en espacios inseguros. Más de 9 millones de personas están expuestas a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos de tierra. 7 millones de personas a temperaturas bajas y muy bajas y casi 3,5 millones a sequías. ¿En qué momento los efectos del clima pueden ser tan drásticos para obligar a miles de personas a mudarse? En el caso del Perú, la respuesta tiene que ver con las características demográficas, geográficas y climáticas que lo hacen especialmente más vulnerable. Por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del país, el 55.9% de la población vive en las costas, lo que aumenta los peligros ante problemas como el aumento del nivel del mar o las precipitaciones intensas. Otra vulnerabilidad específica de Perú es que su principal fuente de agua proviene de los glaciares andinos, por lo que el deshielo que ha ocurrido por el aumento de la temperatura global en las últimas décadas pone a buena parte de la población en una crítica situación. Otra característica importante es que buena parte de la población depende de la pesca o la agricultura, dos actividades fuertemente dependientes del clima. Como vemos, ya se está sintiendo en este caso de los huaicos que han venido ocurriendo en Arequipa. Estas personas van a tener un serio problema en sus lugares de origen, van a tener que migrar hacia otros lugares. Eso es un tema bastante importante y que antes, como comentábamos al inicio, era algo que era muy raro, se veía muy a futuro, pero
ahora ya lo estamos viviendo y esto es cada vez mucho más frecuente, recurrente e intenso. Y por último, antes de ya acabar con el segmento de hoy, vayamos con el mensaje de los activistas de Canto Vivo que tienen para todos ustedes. El cambio climático se produce más deprisa que las decisiones políticas que se toman para poder controlarlo. A nuestras autoridades les hace falta un sentido de urgencia y un verdadero compromiso. Y no estamos hablando de discursos verdes para poder quedar bien. Estamos hablando de una emergencia climática. Y quieran o no aceptarlo, es el principio de una extinción masiva. Nuestros ecosistemas colapsan. La seguridad alimentaria se ve amenazada. Nuestros defensores ambientales están siendo asesinados. ¿Qué más tiene que pasar? Y todo ello por un modelo económico extractivista a base de combustibles fósiles, existiendo otras fuentes de energías renovables y limpias. Transición energética ya. La disminución episódica de las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la cuarentena mundial hizo pensar que el calentamiento global mitigaría ese incremento. Pero esto no ha sucedido a pesar de perdurar la COVID-19, pues las emisiones que generan el calentamiento global han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Esta situación se torna más complicada debido a que los países que firmaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a tener el aumento de temperatura global por debajo de 2 grados Celsius o 1.5 grados Celsius, no podrán cumplirlo, entre muchas otras cosas, por el nulo interés por desarrollar una política consecuente que frene el cambio climático. Mientras tanto, la temperatura del mundo sigue subiendo. Entramos en cuarentena en nombre de preservar la vida. ¿Pero realmente la preservamos? Nosotros no tomamos las grandes decisiones, pero sí son importantes. Así, no necesitamos ser productores de bolsas, basta con usarlas. Ahora, en nombre de preservar la vida, seamos responsables de lo que no hacemos y tomemos acciones en contra del cambio climático. Para tener una idea de lo que sucederá por no enfrentar la emergencia climática, serán las olas de calor extremo, incendios, huracanes, inundaciones y sequías imparables que están asolando diversas regiones del mundo. La negación e indiferencia ante la crisis climática afecta seriamente a toda la humanidad. ¿Acaso no compartimos el mismo oxígeno, el agua y todos los recursos naturales? ¿Por qué entonces los líderes políticos, gobernantes, grandes empresarios y líderes de opinión siguen aferrándose a un sistema obsoleto de desarrollo y producción? Estamos en el preciso instante de poder arreglar esto. Para sobrevivir necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles. Pero hacer esto no será solo suficiente. Se habla de muchas soluciones, pero ¿qué pasa con la solución que tenemos ante nosotros? Hay una máquina mágica que absorbe el dióxido de carbono del aire, cuesta muy poco y se construye sola. Se llama un árbol. Un árbol es un ejemplo de solución climática natural. Bosques, manglares, humedales, pantanos, fondos marinos, arrecife de coral, eliminan el carbono y lo encierran. La naturaleza es una herramienta que podemos usar para reparar nuestro clima. Estas soluciones climáticas naturales podrían hacer una gran diferencia, pero solo si dejamos los combustibles fósiles en el suelo. Lo peor de todo es que ahora mismo lo estamos ignorando. Los próximos meses y años serán cruciales. Si queremos minimizar los riesgos de desencadenar reacciones en cadena irreversibles más allá del control humano, debemos actuar ahora. Por lo tanto, es vital que la crisis climática no se olvide a la sombra del coronavirus, sino que sea la máxima prioridad. Frente a un futuro incierto, ya sea por la pandemia o por la crisis climática, se debe actuar con soluciones contundentes. O regresamos a la normalidad y seguimos como siempre, con calamidades tras calamidades, o hacemos la lucha contra el nuevo coronavirus, una imperdible oportunidad para enrumbar hacia una sociedad más justa y un planeta más habitable. Luchamos por nuestro futuro y porque nuestras vidas están directamente amenazadas por la crisis climática.
y el colapso ecológico. Estamos actuando mundialmente porque queremos proteger a nuestro planeta, la biodiversidad y a todos los seres que la conforman, antes de que sea demasiado tarde. Queremos un planeta más habitable y una sociedad más justa, pero esto no será posible hacerlo solos. Tú también eres pieza clave de este cambio. ¿Te unes a nosotros? Bueno, muchas gracias, Dayamis. Tremendo momento. Particularmente lo último que tú has podido decirnos, y en realidad vale mucho esa invitación. Tenemos que comprometernos, porque claro, la Tierra va a seguir en su desarrollo, caminando, circulando en el espacio, pero nosotros mismos, Dayamis, también hacemos mayor incidencia con nuestra actividad y hay que buscar un término medio que nos permita vivir de la manera menos dramática, nos parece. Así es, y tratar de ver cómo podemos de alguna forma mitigar o amenguar estos desastres que vienen pasando y estos grandes pérdidas y damnificados con respecto a los huaicos en Arequipa y en muchas cosas que se pueden venir, también estos terremotos que también, como decíamos, estamos en el cinturón de fuego y estamos muy proclives a tener este tipo de terremotos fuertes. Entonces hay que seguir insistiendo con las autoridades a que hagan su trabajo y apoyen a toda la población en tener estas medidas de poder adaptarnos, de poder estar preparados para cualquiera de estos desastres naturales. Muchas gracias, Dayamis. Nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero la vida continúa y por supuesto nos quedamos muy reconocidos por tu participación. Muchísimas gracias, saludos en casa, cuídate mucho. Así es, muchas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes.